de servicio tan específico como es lo de la industria del software o como quieran llamarle ustedes, ¿no? Para mí son servicios prestados, porque en realidad este tipo de empresas, las de la economía del conocimiento, son aquellas empresas en las que se vinculan creatividad, innovación y tecnología para la solución o para la satisfacción de alguna necesidad de un mercado. Entonces, y eso puede ser a través de un servicio, ¿sí?, donde se entrega un intangible, o la confección de algún producto, ¿sí? Puede haber productoras de algo que, aunque sea intangible, es un producto, o de un servicio, ¿sí? Así que los dejo en manos del que sí realmente sabe del tema, que es Lisandro. Yo me muteo y me quedo calladito por acá en un rincón. Dale, igual te voy a pedir una ayuda, porque después, digamos, uno de los trabajos usados como referencia es el que hicieron ustedes con Gladys hace unos años. Bueno, empiezo a presentar pantalla. Como decía hace un ratito, la idea es, dar un pantallazo general en primera instancia de la industria del software y de la importancia. ¿Por qué reviste o por qué destinamos tiempo acá? ¿Por qué surgen ofertas académicas vinculadas al software? Justamente a partir de la relevancia y la importancia que ha venido tomando el sector en los últimos años. Para dar una idea, algún gráfico bien concreto, no sé, en los últimos 20 años se multiplicó casi por un 200%, este gráfico está puesto hasta 2016, la cantidad de empresas de software, ¿sí? Teníamos allá por los años 2000, 2001, 2002, alrededor de 2.000 empresas, y hoy tenemos alrededor de 5.000. Este gráfico llega hasta 2016, pero bueno, información actualizada que tenía por acá, bueno, no importa, ahora, ¿dónde lo tengo? Desinformación actualizada del año 2020 habla de alrededor de 5.000 empresas de software, con lo cual tenemos un incremento de prácticamente el 150, 200%. Definitivamente el sector ha crecido un montón en cantidad de empresas, ha crecido en volumen de facturación, definitivamente, porque sí, cuando hablamos de empresas de software, en definitiva estamos hablando también de dólares, ¿sí? En cuanto a facturación. Bueno, obviamente, por ende, la participación de la industria del software ha ido creciendo, ¿sí? Esta es una noticia de hace algunos años, pero se estima actualmente alrededor entre un 5 y un 10%, la participación. Esto es, insisto, fíjense, el 1% del PBI, hoy hablamos del 10%. Multiplicó por 1000% el crecimiento en tan solo 15 años. Es exponencial el crecimiento, decía, del sector. En particular, digamos, ¿por qué también nos afectan, más allá de que obviamente estamos creando perfiles de profesionales o de futuros profesionales con una idea global, con un alcance global? En particular, en nuestra ciudad también hay un clúster de desarrollo de software muy importante. Creo que no vengo a descubrir nada nuevo y todos lo saben. Alrededor digamos, el gran porcentaje de las empresas de software están concentradas en Buenos Aires y capital y Gran Buenos Aires. No obstante, hay pocos en el interior, entre ellos Tandil y Córdoba, que tienen una innumerable cantidad de empresas de software. Que obviamente requieren, sí, y ahí la importancia para nosotros también, el aporte de profesionales de ciencias económicas. Ahora, profesionales de ciencias económicas que tengan un perfil alineado o que vayan desarrollando herramientas o sepan cómo aplicar las herramientas que tienen a estas empresas que tienen un perfil particular. Como bien dijo Gusi hace un ratito, buscando la slide, si no, un segundito, una de las cuestiones fundamentales, y acá viene un linkeo fuerte con lo que nosotros vimos, allá por la unidad 1, es todo el tema de la transformación de valor,
¿sí? Cómo transformar, ¿sí? O cómo generar valor en las empresas de software. ¿Y qué rol cumplen los distintos integrantes, ¿sí? En lo que es justamente empresa de software o economía de conocimiento, como bien dijo Gusi hace un rato? ¿Qué rol cumplen los distintos recursos? Hay una cuestión clave acá que es, por tratarse de prestación de servicio, ¿sí? Son los trabajadores en la economía de conocimiento, ¿sí? Los recursos humanos. Y acá también entra todo el tema de microimpulsores de valor, ¿sí? No sé si lo saben, pero en este sector en particular, la demanda laboral, ¿sí? Supera la oferta. Entonces, se dan situaciones que, analizadas en otro rubro, en otro segmento, en otro tipo de empresa, ¿sí? Fuera de lo que es software específicamente, a uno le llamarían la atención. ¿Qué digo situaciones? ¿A qué me refiero con situaciones particulares que a uno le llaman la atención? No sé, que alguien que trabaja en una empresa de software le den clases de yoga dentro del horario laboral, o clases de elongación, que tengan la comida paga y tengan para elegir entre 4 o 5 restaurantes, que puedan sentarse cada 2 o 3 meses, o cuando surgen ofertas laborales, que surge con mucha frecuencia, digamos, y si la empresa no está dispuesta a pagar lo que el trabajador requiere para igualar la propuesta que tiene, se vayan. Con lo cual, insisto, el tema no solo de la captación, sino de la conservación de los recursos humanos fue una cuestión importante. Ni hablar de gimnasios pagos y otros beneficios, hay obras sociales prepagas pagas por fuera de lo que es la obra social sindical, bueno, y otra serie de beneficios que tienen este tipo de trabajadores, ¿sí? Claramente dada por la cuestión de que la demanda, insisto, laboral supera a la oferta. Bien, hecha esta presentación general, si se quiere, de contexto, por ahí también está bueno tener en cuenta perdón, ahí está. Decía, está bueno tener en cuenta, digamos, qué impacto tiene toda esta tendencia, todas estas reglas de juego sobre lo que es con la contabilidad de gestión, ¿sí? Más que nunca pasamos a una contabilidad predictiva, ¿sí? Más que nunca el procesamiento de la información, más que nunca, decía, el procesamiento de la información tiene un valor relevante, y la capacidad de procesamiento de la información, mejor dicho, más allá de la información en sí misma, la capacidad de decir cuántos datos puedo procesar en menos tiempo, tienen un mayor valor, ¿sí? Tienen un valor importante para la empresa. Y por ende, la gestión de costos, ¿sí? Vinculada a todo esto que venimos hablando, ¿sí? Esto de la necesidad de predecir, ¿sí? Esto de procesar información. Y por ende, decía, la gestión de costos se vuelve absolutamente relevante, necesaria e imprescindible. Entonces, ¿qué impacto tiene la revolución digital o las empresas de software en la gestión de costos? Bueno, básicamente, esto va a tener que procesar grandes volúmenes de datos, ¿sí? Capturar datos de contabilidad, pero no solo de contabilidad, ¿sí? De la contabilidad formal del software de gestión, sino que habrá que tomar datos de otros aplicativos, de fuentes externas, como ser Internet, o básicamente Internet. Tomar información de terceros, de redes sociales, ¿sí? o de streaming, para poder generar indicadores para la gestión.
lo que decía hoy, ¿sí? Poder realizar análisis no solo descriptivos, es decir, contar lo que está sucediendo hoy, sino tratar de prescribir, tratar de proyectar lo que va a suceder, simulando escenarios, ¿sí? De esto algo veníamos hablando también. Y bueno, definitivamente realizar enfoques multidimensionales. Definitivamente la visión del contador tradicional o de un licenciado en administración deberán complementarse con gente del área de marketing, ¿sí? Con gente del área de redes sociales, ¿sí? Con el community manager, por ejemplo, a fin de obtener indicadores que sirvan para describir fielmente o para tener ideas de la gestión. Bien, nosotros en particular vamos a ir a un caso, vamos a ir a un caso, después les voy a hacer la referencia al trabajo de Gustavo y de Gladys, justamente está muy bueno, está buenísimo, y nosotros estamos para dar la optativa. Pero decía, me voy a valer de un ejemplo concreto, ¿sí? Es una empresa local, a partir de la cual nosotros, perdón, voy a ir cargando mientras tanto la presentación, a partir de la cual nosotros trabajamos en lo que es determinación de costos, concretamente, ¿sí? Tomamos una empresa, decía, dedicada a desarrollar productos de software con foco en UX, es diseño, ¿sí? Diseño de software, es arquitectura de software. ¿Qué es lo que hace esta empresa? No desarrolla software, sino lo que hace es, de algún modo, maquetar, ¿sí? Armar la cáscara, armar la fachada de lo que sería las pantallas de interacción, digamos, toda la maqueta, todo lo que va por detrás de un software. Insisto, sin desarrollar el software propiamente dicho. Es decir, se vincula con el cliente, analiza, interpreta lo que el cliente quiere y diseña lo que el desarrollador va a tener que desarrollar. ¿Soy claro? Entonces, decía, bueno, tienen esta empresa en particular de varios socios locales y otros de ciudades vecinas. Bueno, no interesa el tema de acá de la sociedad y demás. Sí está bueno saber que, digamos, trabajan con equipos de trabajo, a pesar de que tiene una infraestructura de 15 a 20 personas, ¿sí? En total, es una empresa pequeña, si se quiere, o sí, pequeña, voy a decir o mediana, pero más bien pequeña. Los equipos de trabajo, ¿sí? Son de entre 3 y 5 personas. Y los proyectos duran entre 6 meses y un año más o menos. Lo que le da una capacidad aproximada, ¿sí? De 4 proyectos, más o menos en paralelo, en simultáneo. Bien, ¿qué fue lo primero que hicimos? Mapear, ¿sí? Es decir, y en este caso en particular esta empresa, la cual describí yo recién, lo primero que hace es, se vincula con el cliente, ¿sí? Identifica qué es lo que el cliente quiere, hay distintos recursos humanos que intervienen acá. Digamos, insisto, primero la toma de requerimientos, después se diseña, ¿sí? Se hace el bosquejo de por dónde va a desarrollar, por dónde va a pasar justamente el desarrollo. Posteriormente sí se desarrolla, en concreto se traduce a líneas de acción de todo lo que es el desarrollo del maquetado, digamos, y después se prueba. Digamos, no se llega, cuando digo prueba, no se prueba el software en sí. Hasta acá recuerden que, insisto, no se desarrolló nada, ¿sí? Y todo sobre maquetado. En el medio, digamos, o dentro del mercado de factores, ¿qué cosas va a requerir, qué cosas va a necesitar la empresa? Y bueno, recursos humanos, en función del tipo de cliente del cual se trate, o en función de la disponibilidad de recursos humanos, justamente.
de infraestructura, todo lo que es bienes de uso, perdón, computadoras, escritorios, y todo lo que es estructural propiamente dicho. Bueno, microimpulsores de valor, acá está lo que hablaba yo, esto de cuestión de contexto, no sé, cuota de inglés, seguros, ¿sí? Podría ser acá, no sé, si hay un cliente que es de otro país, bueno, la enseñanza de ese otro idioma, gimnasios, ¿sí? Justamente todas estas pequeñas cosas que a efectos de retener recursos se aplican. Y desde las áreas de apoyo, esto, digamos, del mercado de factores directos, ¿no? Digamos, y así para cada una de los procesos, de las partes del proceso, mejor dicho. Y en cuanto a las áreas de apoyo, ¿cuáles son las grandes áreas de apoyo? Y bueno, el área de recursos humanos, el área de gerencia, el área contable, el área administrativa, el área jurídica. ¿Sí? Ellos tienen en particular una asesoría externa en cuanto a todo lo que es macroeconomía. De infraestructura, un poquito más yendo en detalle, alquileres, bueno, ya dije bienes de uso, plataformas, ¿sí? Por ahí hay licencias pagas que tienen que comprar las empresas para poder usar determinados sistemas, determinado software, por ejemplo, o para tener los servicios premium de determinado software. Bueno, seguros, servicios en general, ¿sí? Luz, gas, etcétera, cocina. En cuanto a microimpulsores de valor, ¿algún otro? No sé, After Office, regalos de aniversario, puede ser, regalos de cumpleaños. Sí, bueno, obviamente también el pago de las horas extras. Y esto es muy particular de esta empresa, todo lo que es certificaciones. Ellos tienen una certificación de procesos, no me acuerdo en este momento de qué puntualmente, sinceramente, pero sí tienen una certificación externa por normas ISO para poder llegar a un tipo de clientes, un segmento muy importante de clientes, justamente muy específico. Decía, todo lo que es vinculado a certificaciones, auditoría externa, sellos y control. Bien, hecho el mapeo, bueno, esto por ahí esto es importante, que en el proceso, ¿sí? Hay distintas etapas, pero no son secuenciales, sino son iterativas. Es decir, que se pase de la etapa 1 y después a la etapa 3 no significa que no se pueda volver de la etapa 3 a la 1. ¿Sí? Soy claro. Sino, esto de que sea iterativo, digamos, es que se retroalimenten sucesivamente sin necesariamente sea todo secuencial. Esto es muy específico. Bueno, ¿cómo hicimos o hicieron los chicos para costear? Bueno, directamente, ¿cuál fue la unidad? ¿Qué hubo que hacer primero, en primera instancia? Determinar la unidad de costeo. ¿Sí? El producido por el proyecto. O sea, la unidad de costeo fue un proyecto. ¿Sí? Entonces, tomando como ejemplo un proyecto que dure un año y utilice 4 personas, ¿sí? Más el porcentaje que correspondiera a todos los proyectos. Entonces, total de recursos humanos 20, en realidad asignados a ese proyecto, nada más que 4. Bueno, estos son algunos detalles muy específicos en los cuales no me voy a ir, porque si no, vamos a ir de tiempo demasiado, cómo están distribuidos, cuánta gente trabaja en diseño, cuánta en administración, que hay un PMO, un Project Manager, que se ocupa de gestionar el proyecto en sí. El tema de las áreas de apoyo, que hay un asesor financiero, un abogado, un contador, lo del tema del pago adicional del inglés, ¿sí? Costos financieros vinculados a cuando se vende el servicio, digamos, cuando se factura y se cobra el servicio, cuánto tienen de costos por entrar la plata, ¿sí? Esto lo nombré yo, el tema de los costos de plataforma, ¿sí? Digamos, usan paquetes que están, llamémosle, por encima del uso normal que damos nosotros, ¿sí? Si bien todos usamos Adobe,
usan una versión de Adobe puntualmente que le da más funcionalidades y que tienen determinados costos. Lo mismo acerca de las aplicaciones de Google. Y vamos puntualmente a la determinación. A esto quería llegar yo un poquito más. Entonces, cada puesto tiene un determinado sueldo mensual, del cual se le asigna, ven acá que yo lo marco, perdón, del cual se le asigna una determinada cantidad de horas, ¿sí? Ahí ven que de las 160 horas que tienen, que trabaja ese puesto de trabajo, digamos, se le asigna al proyecto unas 50, por ende es el 31%, por eso la imputación, ¿sí? El 31% de 150.000 son 47.000, 46.875. Y así sucesivamente con concretamente cada uno de los puestos de trabajo. Uno es el analista de negocios, que es el que recibe al cliente, los otros son concretamente los que están desarrollando, el developer. Y así con cada uno de los puestos de trabajo vinculados al proyecto, programadores, etc. Por ende, el total de sueldos asignables al proyecto, ¿sí?, da 503.000, ¿sí? Respecto de las áreas de apoyo, lo mismo. Hay gerentes, hay un contador, hay un administrativo, de los cuales vamos a imputar una parte, ¿sí?, al proyecto. Alguno podría preguntar, ¿y cómo hacemos para saber qué parte se le asigna? Bueno, habrá que usar acá, digamos, regla clara y precisa, no existe ninguna, sino que habrá que intentar justamente precisar a partir de la experiencia de ellos, a partir de, digamos, si nosotros somos partícipes de la empresa o depende si somos asesores externos, tratar de ver cuál es la manera, cuál es el indicador o el porcentaje de asignación, mejor dicho, que mejor represente la realidad, ¿sí? No mentir, llamémosle, no sobrecargar ningún proyecto ni cargar por menos, digamos. Bueno, respecto a las áreas de apoyo, un total de 283.683, total asignable de sueldos y honorarios, en realidad acá hay también al proyecto. Bueno, está todo lo que es el índice de cargas sociales, armado del índice, no voy a detenerme en todo esto, sinceramente, porque en este momento no tiene sentido. ¿Cuál da un índice, daba acá del 30, no sé por qué, había algo mal ahí seguramente. Bueno, obviamente las cargas las sumamos, y después todo lo que es infraestructura. Yo les hablé, por ejemplo, de alquileres, lo mismo vamos a tener que hacer. Un porcentaje de asignación en representación del total. Lo mismo con las licencias, lo mismo con lo que son los muebles y útiles, ¿sí? Y por ende un costo total de infraestructura mensual. Respecto a los microimpulsores de valor, bueno, todo lo que es parte de cafetería, todo lo que es prepagas, imputarlo, ¿sí?, en la parte proporcional que corresponda, todo lo que son el pago por las horas extras, premios por cumpleaños, bueno, en este caso están esos que yo nombré, después podría existir, yo decía inglés, decía gimnasio, cuota de gimnasio, no sé, toda la parte de los after office también. En este caso en particular, 73.700 pesos el total asignable por el microimpulsor. Bueno, y después está todo lo que es certificaciones y sellos, una parte proporcional también, asignable al proyecto, por ende un total de 1.175. Bueno, ahí está el total de los costos. En este caso en particular, ¿sí?, sobre cómo hicimos para distribuir, o cómo hicieron los chicos para distribuir a partir de las herramientas que ellos manejaban, conocían de costos. Sumaron el total de horas trabajadas, ¿sí?,
de toda la gente vinculada al proyecto. ¿Sí? ¿Me explico? El programador, el developer, el analista de negocios. Cada uno de ellos tenían una cantidad de horas asignables al proyecto. Bueno, ese total de horas es 1272. Lo mismo para el abogado, lo mismo para el contador, lo mismo para el gerente. ¿Sí? Acá están las asignaciones de horas de cada una de las personas que intervienen, ¿sí? O gestionan en el proyecto. Que trabajan en el proyecto. 1272. Por ende, un costo total mensual, más que mensual es, mensual del proyecto en particular, la suma daba 1.230.000, dividido el total de horas trabajadas, daba un costo por hora asignable al proyecto. Esto está mal, esta conclusión está mal, esto habría que cobrar 967,71 a nuestro cliente, es en realidad, estos son nuestros costos. ¿Sí? Por encima de eso, habría que ver la empresa, cuál es la rentabilidad pretendida. Bien, algunas aclaraciones que estaban en el informe final. Un segundito. Por ejemplo, era importante, un segundo. Puntualmente, respecto del proceso, no se podía, digamos, esto estaba por acá puesto, ahí está. El consumo de los factores no puede ser directamente asignado a cada etapa, sino el proceso visto como un todo, ¿sí? Como una caja negra donde ahí se produce desde, esto es lo que quería destacar, desde ahí se logra como output del proceso, el maquetado, ¿sí? El producto final, software diseñado, UX, y en todas las partes del proceso, insisto, no pueden ser distribuidas y no pueden ser separadas. Bien, un aporte, por último, no robo mucho más. Estoy por quedar sin batería. Ahí está, perdón. Disculpen, Decía, otro aporte a lo que es el tratamiento de... Voy a hacer un pincelazo rapidito sobre el trabajo de ustedes, Uzi, que también creo que agrega valor. Otro aporte decía en cuanto a la economía de conocimiento, lo hicieron Gustavo y Gladys, justamente Gladys, que fue nuestra titular y alma mater durante mucho tiempo, que es quien va a dar la clase el jueves, de todo lo que es agropecuarios. Presentaron un trabajo hace algunos años en un congreso vinculado a la creación de una unidad de referencia, justamente, acerca de cómo distribuir los costos. El año pasado, no me pongas tan viejo, fue el año pasado. Ah, no me acordaba, pensé que tenía 2 años o 3. Ese es otro. Ok, me equivoqué. Este otro, sí, este es del año pasado. Ok. Decía, básicamente en este trabajo, digamos, lo que se hace es, lo que desarrollaron Gustavo, es Gladys, acá está, es la unidad de solución informática, que es un valor de referencia, ¿sí? Que sirve justamente para cotizar, comparar rendimientos y detrayendo el rendimiento mínimo pretendido por los propietarios, de manera de
representar o obtener el costo que genera un servicio o producto informático. ¿De qué manera? Acá está. Por un lado, a todo lo que son los factores, ¿sí?, de costo, es decir, los costos vinculados a retención de empleados, los costos vinculados a las depreciaciones, lo que es mantenimiento y reparación dentro de estructura, justamente los costos de motivación, bueno, más los costos laborales propiamente dichos, ¿sí?, todo lo que es sueldo, más la retribución esperada de los propietarios. Eso da una referencia de cotización. Bueno, ¿por qué se toma por qué se divide por un dólar base? Justamente, a efecto de poder hacerlo comparable, ¿sí? Y poder comparar entre estas UCI de un determinado proyecto versus otras UCI de otro proyecto en otro año, y al estar en dólares son constantes. Bien. Fue muy rápido el repaso del trabajo de ustedes, pero también no me quería extender mucho más. Prometí no más de media hora, fue media hora más o menos, 35 minutos. Complejo abordar el tema, dado la riqueza que tiene. Piensen Sí. que esto fue una materia en la cual a todo lo que es el marco lo dimos en 3 horas, después lo que es el armado de costos otras 3 horas, llevó todo un bimestre o trimestre de trabajo en sí. Pero bueno, quería que tuvieran un pincelazo, un pantallazo rápido de lo que son las empresas de software, cómo gestionar sobre los costos, ¿sí?, cómo determinar puntualmente los costos, y la importancia, definitivamente. Bien. No, estuvo bien porque, digamos, en ese lapso de tiempo mucho más no se puede decir. Déjame reforzar 2 o 3 líneas. Dale. En principio, este tipo de empresas, como bien dijo Lisandro, se caracteriza o su factor diferencial es el recurso humano. O sea, el agregado de valor en un 90% y de sus costos en un 90% es la mano de obra, la labor. Nosotros lo vemos como recurso humano, porque son absolutamente diferenciales. Y por eso, justamente, se debe realizar una gestión diferencial de esos recursos humanos. En este tipo de empresas se realizan contratos, como les explicaba Lisa, idiosincráticos se llaman. Son contratos específicos en donde se estipulan determinados beneficios, o nosotros le llamamos microimpulsores de retención, que pueden ser fijados previo a la relación laboral o durante la relación laboral, ¿sí? Como dijo Lisandro, cada 2 o 3 meses nos sentamos a hablar de nuevo de los honorarios, de los beneficios, de las posibilidades. Y es tan específica la cosa que cuando nos empezamos a meter en el mundo de los costos, cómo hacían o cómo hacen estas empresas para definir un precio a partir de un costo por el servicio prestado, en la mayoría de las con las que estuvimos no lo sabían hacer. O se fijaban por horas algún seniority, digamos, o alguna tabla que les indicaba el mercado, se facturaba por hora de atención o por hora de recurso humano. Sin tener en cuenta todos esos microimpulsores de retención, la empresa hace un esfuerzo muy grande y una inversión muy grande en tratar de retener ese valor, ese recurso humano, que es el que le va a generar la propuesta de valor, en definitiva, hacia el mercado. Por eso lo tienen que retener. Una de las cuestiones que está pasando es, ustedes vieron el gráfico que mostró sobre el mapeo de un proceso, de un servicio, el armado de un producto, de esa estructura, esa cáscara para
para web, donde había un mapeo claramente diferenciado a los efectos del costo. Hoy en día, como bien decía ahí el trabajo, se usan métodos ágiles o ágiles, donde hay una permanente interacción o un macheo entre recursos de la empresa de software y recursos de la empresa cliente o usuaria de este servicio que se va a prestar. Y en ese macheo y en esa convivencia pasan cosas, se aceleran las pruebas porque inmediatamente van testeando sobre lo actuado, hay reuniones con el método Scrum, todos los días 5 minutos repasamos el tema de ayer y así se va avanzando, o sea que se acortan los tiempos de producción, pero muchas veces pasa que el factor humano, ese recurso humano diferencial que tengo yo como empresa del software, o de la economía del conocimiento, interactúa con la empresa a la cual se le está brindando el servicio o a la cual se le está generando el producto. Hay una gran posibilidad, de hecho existe, y de hecho es una de las grandes preocupaciones de este tipo de empresas, es que se produzcan fugas de cerebro, ¿sí? Lo vemos todos los días, tengo amigos que han atravesado por esa situación, amigos desde la empresa y amigos que se han fugado, digamos. Entonces, la empresa debe tener en cuenta a la hora de facturar o a la hora de definir sus costos todas esas inversiones que ha realizado. Por eso lo llamamos microimpulsores. Si se retrotraen a la gerencia estratégica de costos, cuando hablábamos de posicionamiento, cadena y las causales de costos, acuérdense que había microimpulsores o impulsores que generaban la realización o el consumo de algunos factores. Nosotros decimos que estas empresas no las están teniendo en cuenta, proponemos que sean incluidos, y además en la UCI, en el otro trabajo, en el que terminó explicando Lisandro, en esa UCI es la unidad de solución informática. Damos una herramienta muy general como para que puedan cotizar, porque también es un gran problema que tienen de no poder cotizar incluyendo sus factores consumidos. Ahí dentro también proponemos un techo o una salvaguarda para que las empresas queden cubiertas ante la posibilidad de que uno de estos factores que está prestando servicios se les vaya. Ante la fuga de un cerebro de estos, no caiga el proyecto, o si se cae el proyecto, se ralentiza, con el costo estamos cubriendo la incorporación de uno nuevo y la capacitación de uno nuevo. Por eso si ustedes leen en detalle el trabajo, después se los subimos a la web, a la plataforma, está cubierto. Proponemos, creo que era 1 mes o 2 meses, sobrevalorar 1 mes el factor de recurso humano, consideramos que hay 1 mes de capacitación y no se cae de todo el proyecto. Por eso, y en realidad lo que se está haciendo con esta UCI, y los llevo a capacidad en empresas de servicio, acuérdense que la capacidad, eso se los vengo diciendo, en las empresas de servicios es tan o más importante que en alguna industria fabril. Esa capacidad son los espacios de uso disponible que tiene la empresa para transformar cosas. Y entonces por eso es que en la industria del software definimos a través de la UCI, de la Unidad de Solución Informática, definiendo la empresa podrá estar en condiciones de definir cuántas de esa UCI puede prestar por mes en los distintos proyectos que tenga. Y ese va a ser su capacidad normal o el grado de uso de esa capacidad a través de la UCI. Puede haber proyectos que
duren media UCI, o sea, si la UCI, esta estaba definida como por 30 días, puede ser que en 15 días se liquide el proyecto, bueno, se usó media UCI, o 2, o 3, o 4, o 5. Es nada más que una manera de volver a definir que las capacidades en empresas de servicios son muy importantes y algún formato para normalizar el uso de factores que impactan realmente en la definición de un trabajo en este tipo de empresas. Les recomiendo al que le interese el tema, vamos a subir los dos trabajitos para que vean cómo un recurso humano impacta tanto en la generación de valor en una empresa y las cosas que hay que tener en cuenta para que ese factor humano o ese recurso humano siga generando valor, ¿sí? Eso es costo. Generalmente las empresas lo toman como un gasto más, ¿sí? Dentro de recursos humanos como un gasto más, como puede ser la luz o el teléfono. Y eso no es así. Bueno, con respecto al tema, ¿alguna duda? ¿Alguna aclaración? No, por ahí está claro los aportes tuyos y el énfasis en esas determinadas cosas. Lo que pasa es una cuestión de tiempo, por ahí uno la pasa de largo, pero valen No, los aportes, es así, tal cual. es así. El Sí, diferencial es de recursos humanos, y vieron, definitivamente, y por ende los costos y el análisis va alineado a eso. y fíjense que hay una empresa bueno, tenía el nombre ahí en un loguito, pero es una empresa real, valga la redundancia con su nombre, de Tandil, que un grupo de alumnos pudo gestionarle un costo, la definición de un costo o la fijación de un precio por algún servicio específico, ¿sí? O sea que es viable, es realizable y es contundente, digamos, ¿sí? Es un mundo en donde tenemos mucho trabajo por hacer, donde podríamos llegar a tener ustedes como gestionadores y contadores, puede haber mucho trabajo. Más allá de lo impositivo, del aspecto impositivo y las facilidades impositivas que van a tener y que están teniendo estas empresas, desde la gestión. Tal cual. Bueno, dudas, preguntas, quejas. ¿Pareció interesante? ¿Nada? ¿Están ahí? Hola, hola. Sí, Sí, estuvo bueno. Sí. Bueno, les vamos a subir material porque la verdad que uno cuando se mete en esos temas es como que se apasionan y es un tema donde tenemos mucho campo de acción. Estuvimos Tal cual, sí. asesorando. Y hay muy poco escrito en cuanto a bibliografía. Bueno, el trabajo de ustedes es pionero en cuanto a desarrollar herramientas específicas para el sector. Entonces y para nosotros y para ellos como futuros profesionales, como bien vos decías, un campo de acción tremendo. Terriblemente. Y más el campo de acción que tiene este tipo de empresas, ¿no? Que están yendo muy para adelante. Pero hemos tenido posibilidad de hacer pequeñas reuniones de capacitación con empresarios de Tandil y realmente tienen ese problema. Y lo están viendo y lo necesitan. Y bueno, entonces por eso cayó muy bien este pequeño aporte que hicimos. Bueno, a ver, ¿alguien ha escrito algo por acá? No, genial, bien. Mucho para profundizar. Bueno, perfecto. Vamos a subirles entonces este material para que puedan profundizar. Por supuesto que no está dentro de las evaluaciones, pero es algo que puede interesarles y mucho. Bueno, con respecto a los otros temas, no sé cómo estamos. ¿Cómo están con el tema de servicios bancarios y cómo están con el tema de servicios de salud? Más allá de más allá de los pequeños repasitos que hicimos la otra vez,
Yo particularmente bien miré los videos, me falta por ahí profundizar un poco más en lo que es la lectura, pero después creo que vengo bastante encaminada. Bien. Josefina, ¿qué problemas tenés? Trabajo de bancos. Bueno, a ver si los tengo por acá. A ver. Bueno, no sé por dónde empezar. ¿Quieren que demos un pantallazo global o quieren ir a algún programa? A ver, voy a ver qué... Ahí Sharon pregunta por el chat si se pueden subir las filminas de salud y agro, dice las que aparecen en los videos de Gladys. Sí. Vamos a subir. Las tengo que encontrar primero y después subirlo. Bueno, con respecto a prestaciones, servicios bancarios, como les dije el otro día, los ingresos que se pueden generar en un servicio bancario pueden estar dados por la capacidad prestable, o sea, con la aplicación de todos los orígenes de fondo que se generan en esa institución intermedia o intermediaria del servicio financiero, por las tasas activas. ¿Sí? O sea, es la capacidad prestable por las tasas que cobramos al deficitario, digamos. Ese es un gran ingreso y el ingreso principal de la entidad bancaria. Y otros ingresos están dados. Pueden ser por cobranzas de impuestos, ¿sí? Por las cobranzas por el mantenimiento de cuentas y uso de tarjetas de crédito. Actualmente están cobrando el uso de los cajeros. Bueno, ese sería un poco el capítulo de los ingresos. Y de los costos variables, bueno, hay costos que se generan por justamente este tipo de actividades. Se pueden generar costos variables específicos en el mantenimiento de cuentas corrientes, en la apertura en la emisión de los certificados de plazo fijo, o en cada una de las actividades que nos puedan generar ingresos, ¿sí? Eso, por supuesto que va con un correlato de costo variable en algunos casos, en otros no, pero siempre también puede haber algún costo variable de mantenimiento general y no nos olvidemos nunca de los benditos o malditos fucking costos fijos, ¿sí? La capacidad prestable de este tipo de empresas está dado, acuérdense, por el requisito mínimo de liquidez que establece el Banco Central. O sea que en base a las cantidades de cuentas o depósitos o certificados o lo que fuese que tiene el banco y correlacionado con los depósitos que hacen en ellas las entidades superavitarias, que pueden ser empresas o personas físicas, recuerden que no todo el depósito realizado es prestable, ¿sí? Entonces, en estos ejercicios que estuvimos viendo, ya el enunciado les da un porcentaje de requisito mínimo de liquidez, con lo cual las capacidades prestables quedan definidas. A eso, esa capacidad prestable que queda para el banco, el mismo banco define en qué porcentajes lo va a colocar, o sea, dónde lo va a aplicar, y define políticas de aplicación, que también se están dando en el enunciado o en la solución de estos ejercicios que están viendo. Por lo tanto, si hacemos una vista, estoy viendo que tenemos en clase, ¿no? que está subido en la Univisión virtual. Pero digo,
estos ingresos financieros provienen de la sumatoria de las aplicaciones de fondos. Los otros ingresos, hay un cuadrito que esto proviene por las cobranzas o los mantenimientos de cuenta, etcétera, etcétera. Y a los cuales se le enfrenta los costos variables que también están en el enunciado para determinar contribuciones marginales, alguna operativa y otra más específica que es después de las recaudaciones, ¿no? Para enfrentar a los costos fijos. En este caso, lo estamos proyectando desde enero por un trimestre, viendo que a lo largo del trimestre terminamos con alguna cuestión negativa acá al 31 de marzo. Eso es así, entonces, no me acuerdo bien el enunciado, pero creo que el enunciado nos decía, ¿qué pasa si la entidad bancaria tiene como finalidad obtener un 10, 15, 20% de rentabilidad operativa? La rentabilidad operativa, recuerden ustedes que era los ingresos o las utilidades, generadas antes de intereses y de impuestos, pues los bancos también pagan impuestos, sobre el activo total. Por eso creo que en algún enunciado se da todo el activo de ese banco. Entonces, creo que, en las resoluciones vamos viendo las capacidades prestables en el mes de enero de 20 millones de depósitos en cuenta corriente, en 80.000 cuentas corrientes. El central nos clavó un 10% de requisito mínimo de liquidez, por lo tanto son 2 millones que no se pueden prestar y quedarán 18 millones. Y así para los meses subsiguientes. Lo mismo nos pasa en los depósitos obtenidos en caja de ahorro, en dólares no tenemos nada, y en plazos fijos tenemos un poquito más, 50 millones, etcétera, 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 con lo cual se va fijando la capacidad prestable total que tiene este banco para el mes de enero, febrero y marzo. Con esa capacidad prestable, acuérdense que se tenía que aplicar el porcentaje definido dentro de la política de aplicación de fondos, que también venía definido, y además esa capacidad prestable y en ese tipo de cuentas, digamos, en este tipo de conceptos que nos van a generar ingresos, a esa aplicación se le aplica una tasa activa, ¿sí? Entonces, orígenes de fondo, requisito mínimo de liquidez, política de distribución o de aplicación de esos orígenes de fondo, a quiénes y cómo y a cuánto le vamos a prestar. Entonces, de esta manera, se va generando el famoso económico financiero de este banco. Yo creo que digo, no me meto a analizar en detalle cada uno de los renglones, le estoy dando el pantallazo general. Y con respecto a los costos variables, lo mismo. Hay costos variables específicos de cada una de las actividades, que lo tenemos por ahí, ¿sí? Y se activarán o se definirán o se prorratearán por las cantidades de cuenta que estamos moviendo. En este caso, hay papelerías, insumos, qué sé yo, por ejemplo, en enero, para las cuentas corrientes hay costos variables específicos de cuenta corriente de 0,25 centavos por cada una de las cuentas. Eso lo iremos viendo después al determinar un análisis marginal total, donde podemos definir que
de los 22 millones 22 millones 110 que se generaron en el trimestre, estamos hablando, hemos aplicado o hemos conseguido 10 millones 710 ¿de qué? De aplicar fondos con determinados porcentajes de distribución o de asignación, de acuerdo a nuestra política, a la cual le aplicamos una tasa activa, ¿sí? A su vez tenemos ingresos por descuento de documentos. Mucha gente tiene documentos a cobrar, se acerca al banco, el banco le adelanta el efectivo, pero por supuesto se queda con les cobra una tasa activa por hacer eso, no a todos los clientes, no todo el mundo, sino a los clientes de la casa, el adelanto de cheques, por ejemplo. Bueno, rentas que nos pueden dar los títulos que tenemos como inversión, las recaudaciones que se hacen de los servicios, etcétera, etcétera, nos genera 22 millones de ingresos en el trimestre. ¿Sí? De ese 100% de 22 millones, como participan las distintas colocaciones, le enfrentamos los costos variables que tienen, por ejemplo, las aplicaciones de fondo en general nos generaban un costo variable de 9 millones, tenemos una contribución de 1.500.000, por lo tanto, el 1.500.000, recuerden, sobre los 10 millones de ingreso total, nos daba la contribución marginal porcentual. La contribución marginal dividido las ventas nos daba la contribución marginal. ¿Y esto nos da idea de algo? Bueno, sí, nos puede dar idea de decir, bueno, por cada peso que generamos en nuestra aplicación de fondo de renta financiera neta, estamos obteniendo 14 centavos, pero si lo mezclamos con, bueno, y la data general es que vendemos 22 millones y obtenemos 12 de contribución marginal. Por lo tanto, estamos por encima del 50% de contribución marginal porcentual. Por cada peso que obtenemos, tenemos 58 para contribuir a los fijos, que los fijos eran 15 millones, pero de esos 58, ¿quién es quién en ese 58? ¿Cuál es la línea de fondeo o cuál es la línea de ingresos que me está generando un mayor porcentaje de contribución? Bueno, aplicamos la contribución marginal de la mezcla. Ese 50, o sea que vamos a necesitar, estamos por encima o por debajo, evidentemente no nos está alcanzando con esos 12 millones de contribución para cubrir a los 15 millones 141 de fijos. Por lo tanto, nuestro análisis marginal es que nuestro equilibrio en pesos, obviamente, debe ser de 25 millones 900. Este es un pequeño análisis muy global. No sé si hay alguna pregunta más específica que esa. ¿Dónde tienen la duda? Yo tenía la duda en el que dice gestión de costos TP19, me parece, que dice que usa la tasa activa y está pinchado el valor de la tasa pasiva, pero me parece que es la que se debería usar es la tasa activa, Sí, porque son los ingresos. gestión de costos, pero está en blanco, ¿no? Es un simulador. No, está completo. A ver, che. Está acá en la... Bien. Ahí ya estoy, ¿eh? Acá me decís, Lucía. Sí, al final de todo, Acá. ahí, dice tasa, sí, bueno, ahí usa la tasa
Dice tasa activa y pincha en el 1,5, que es la tasa pasiva. Ah, no lo había visto eso. 1,5 tasa pasiva. ¿Está acá en la presentación la tasa pasiva? Sí, de ahí donde está apoyado, está pinchado el cuadro de arriba que dice costos fijos, costos variables, ingresos potenciales. En ese cuadro, y ese es el que lo pincha directamente a donde está el cuadro de tasa pasiva. Bueno, entonces cambiaría tasa pasiva, claro. Origen de fondo. En caja de ahorro pagamos 1,5 y en caja de ahorro no tenemos. Sí, sí, es correcto, me parece lo que dice. Claro, lo que pasa es que no estamos... está mal hecho está mal hecho el ejemplo, porque en realidad acá el ejemplo es decir, bueno, ¿qué pasa cuánto tengo que gestionar si salgo al mercado con las cajas de ahorro? Esa es la vuelta que le estamos buscando, ¿no? Porque lo que estamos viendo es la cantidad de cuentas, estas 90.000 son cajas de ahorro, yo estoy loco. Sí, ahí arriba decía 90.000 de cuenta. 90.000, claro. Pero no le presto la caja, a ver. Bueno, claro, esto es tasa pasiva, perfecto. Bueno, está bien, pero no tenemos tasa activa, porque en realidad, si vos decís que el punto de nivelación de nuestras cajas de ahorro es 604.000, tenemos un margen de seguridad que nos lo permite, de un 65%, estamos por encima del equilibrio, pero para esos 604.000 de nivelación, para cada cuenta de las cajas de ahorro nos daría que necesitamos 6,72 pesos. Pero es claro, es la pasiva, no la activa. Ahí tendría que decir tasa pasiva. Para lo cual, si nosotros necesitamos generar un ingreso de 6,72 por cada una de las cajas de ahorro, nos va a remitir a una capacidad prestable de 447,91. Por eso, para tener esa capacidad prestable de 447,91, tendríamos que tener de saldo en la caja de ahorro o en el depósito o en el plazo fijo, lo que fuese, de 497,68, teniendo en cuenta la capacidad prestable, el requisito mínimo de liquidez. ¿Sí? Y acá lo comprueba. Pero sí, es verdad, acá tendría que decir tasa pasiva. Está mal ahí. Y acá también. Porque en realidad es el origen y no estamos pagando, no estamos colocando. ¿Estamos de acuerdo? Hola, Sí, gracias. ¿Vos, Josefina, tenías algún otro problema? Sí, yo particularmente en el trabajo de Sana Sana, Sí. cuando determina los costos de la solución patológica, Sí. toma como si se usaran dos servicios de farmacia, pero eso como que no aparece en el cuadrito de los datos, digamos, como que se usara. Así que no sé por qué lo determina. ¿Por qué usa que... ¿por qué considera que usa dos servicios de farmacia? Este sería... Sí, sí. Papá, no me abre, che. Bueno. Tengo que editar.
en esta última pantalla, ¿verdad? Sí, Acá, José, no entiendo. A ver, ¿dónde me decís? ahí donde dice 2 y abajo dice 1523,57. Sí. No entiendo por qué usaría 2 servicios de farmacia. Tal vez necesitó en el... las dos son por solución patológica. Capaz que necesitó 2 soluciones de farmacia en la generación de la solución Claro, patológica general. pero no está el dato, o sea, no, como que no. Ah, bueno, pero capaz que pasó, debe haber pasado por que era, que fue al laboratorio y fue a, ¿qué era en neonatología o no me acuerdo cómo era el ejercicio? Pero supuestamente si ha recibido 2 soluciones de farmacia es porque, suponte, entró a la guardia y le dieron un antiinflamatorio y después fue al laboratorio y le dieron alguna otra cosa que está relacionada con la farmacia, Claro, porque o a incluso la después terapia. como que le suma los medicamentos aparte. Eso también como que me pareció raro. Los medicamentos como, a ver, hay costos variables que son generales y hay algunos costos variables que son absolutamente directos. Lo que estamos usando acá, esos 761 de farmacia, están distribuidos todos los fijos, ¿sí? Y no, ves que no, a ver, y los 507.200 de los variables. Entonces los medicamentos le agrega 5.000, que bueno, no me acuerdo de dónde vienen, ¿no? Lo debe tener el enunciado por ahí. Pero lo que estamos haciendo acá es la distribución, ni más ni menos, de el uso de costos indirectos fijos, bueno, algunos directos a los centros de atención directas, como es la internación, el laboratorio y la guardia, y después la distribución de los indirectos de los de apoyo. Entonces, de alguna forma, todos estos costos que están dando vuelta por acá tienen que estar llegando o a la hora de atención o a la cantidad de soluciones patológicas que tiene como capacidad cada uno de estos centros de apoyo, ¿sí? En este caso, no me acuerdo bien el enunciado, habría que repasarlo. Ahora, si es que no está en ningún lado y no recibe en realidad dos unidades de apoyo de farmacia, bueno, tal vez esté mal resuelto, o sea, no se hagan problema por eso. Pero digo, acá lo importante es determinar de qué manera un usuario, como bien dice Gladys, un usuario pasa por los determinados sectores de una unidad prestadora de salud y se le incorporan a esa unidad de solución patológica los costos relacionados con ese individuo que sale, pero por donde pasan todos en los que impactan todas las áreas de apoyo, las haya o no usado. Está absorbiendo costos de estructura de la infraestructura misma, está absorbiendo, bueno, algunas distribuciones que fue absorbiendo la guardia, y cada uno de esos centros de prestación de servicios internos dentro del ente prestador de salud, también absorbe, acuérdese cómo hacíamos las distribuciones de costos indirectos, que lo veían en costos en la materia anterior, el método de secciones homogéneas, con alguna tasa de distribución, creo que en este caso estaba dado
el enunciado que podía ser por metros cuadrados, o bueno, alguna tasa ya predefinida, es como volver a distribuirles costos indirectos de los de servicio a los productivos. Esa es, bueno, y cada uno de esos centros, sí, donde acumulan tanto fijos como variables, poder distribuirlos en base a la capacidad, al nivel de actividad que han definido mensualmente. En este caso, algunos lo daban mensualmente, las horas mensuales, de 730 cuando atendían las 24 horas, otros que atendían 12 horas 365, y las cantidades de solución patológica que se podrían llegar a presentar para distribuir esos costos. Digo, la idea de estos prácticos es que tengan en cuenta dos cosas. Que ya no se acumulan más costos en este tipo de empresas del servicio de la salud y se dividen por las cápitas o se dividen por las camas o se dividen por los pacientes atendidos, sino que cada paciente es un mundo distinto y cada paciente te puede absorber distintos costos o hacerte consumir distintos factores. Pero por eso se le abre, por eso se le imputa a ese usuario una unidad de solución patológica que va atravesando los distintos estadios, los distintos sectores dentro de esta unidad. Se le abre la famosa orden de producción, que es la historia clínica, en donde va a arrastrar todo eso, ¿sí? Entonces, no va más la capitación, no va más el costo por cama, sino que es esta unidad de solución patológica que está definida por allí en el, si me dejan buscarlo, lo definió Goyo Coronel Troncoso como esa utilización de recursos profesionales, de recursos tecnológicos que pueden ser usados para el diagnóstico, para el tratamiento y/o para el tratamiento y/o para el post-tratamiento, digamos, o fuera de la internación. Creo que pasa por ahí. El resto, Josefina, es una mera distribución, digamos. No te hagas problema si es uno o dos. Lo importante es que tengan en cuenta y tengan claro cómo se trabaja a la hora de la imputación de los sacrificios a cada solución patológica. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entendiste algo? Sí, sí. Había tenido problema nada más con eso de esas dos órdenes, nada más. Bueno, sí, puede haber, a ver, puede haber soluciones que están mal hechas, ojo, o con errores o con distintas interpretaciones o mal escritos. A ver, no se vuelvan locos con eso. Lo importante es que ustedes, repito, lo bancario, lo importante es que sepan que hay gente que tiene y hay gente que le falta. Esa gente que tiene deposita ese dinero, les estoy hablando muy desde lo llano, deposita ese dinero en una entidad intermedia del sistema financiero, resguardado por el Banco Central. Y entonces la presta. ¿Pero cómo la presta? ¿Libre albedrío? No. Primero, hay requisitos mínimos que nos exige el central, o sea que el banco se debe quedar con una reserva, y de esa capacidad que tiene ahora sí para prestar, lo hará de acuerdo a políticas específicas. Algunas pueden ser, como vieron en la filmina, de mucha cantidad de clientes y tasas bajas, por ejemplo, como son los bancos oficiales. Otros son más corporativos, otros son entidades que van al medio, digamos que es algo mixto. Y en base a eso, aplican esos fondos a los cuales sí
les impone una tasa activa con las cuales se van a generar esos ingresos. Y por otro lado, a los superavitarios les va, por ese origen de fondos que generaron, les va a pagar una tasa pasiva. La diferencia en los mercados se llama el spread bancario, la diferencia entre la tasa activa y la tasa pasiva. Creo que en uno de los ejercicios la rentabilidad que se pedía al banco era de determinado porcentaje, y ese porcentaje, si relacionábamos las utilidades antes de impuestos y tasas, tasas, con el activo total, no se llegaba a esa meta. Por lo tanto, ¿cómo cambio en un banco las actividades o las políticas o las estrategias para llegar a esa meta? Bueno, y ahí entra en juego todo lo que es estrategia, posicionamiento, mercados, toma de decisiones de mercado, de fijación de precios o fijación de tasas en este caso. Y bueno, y esos ingresos que se generan son netamente financieros por la aplicación de los fondos obtenidos. Además, cobramos por los mantenimientos de cuenta, además cobramos impuestos y nos quedamos con algún porcentaje o con alguna comisión. Además, el banco en sí puede tener adquirir títulos como activos financieros que generan rentas, y puede haber otro tipo de ingresos. Pero no solo el banco no solo es patear y abrazarse, también tiene sus costos, que pueden ser fijos y variables. Y variables específicos de cada una de las variables de ingreso: caja de ahorro, cuenta corriente, préstamos, plazo fijo, etcétera, etcétera. Con lo cual nos da la posibilidad de gerenciar y de gestionar resultados por línea de ingreso. De hecho, creo que ya se los mencioné, he visto y he trabajado con muchos ejemplos hay software para definir un ABC dentro de los bancos. Los bancos hoy miden todo, tienen todo perfectamente definido, los ingresos incluso hasta por perfil de cliente. O sea, que se puede gestionar, sí. ¿Se puede aplicar la teoría general de costo? Sí, porque en realidad estamos usando factores, transformando algo en un servicio, y estamos obteniendo renta por ello. Así que eso es lo importante del sector bancario. Y del sector salud, lo más importante es que, bueno, que tengan el pantallazo de cuáles son las nuevas modalidades de estas empresas prestadoras de salud, los actores de la salud, como se dice, que puede haber de distintas formas, que pueden trabajar por cápita, digamos, recibiendo tanto un monto fijo por la cantidad de personas atendidas. Puede ser una mixta, que puede ser un protocolo, se da un protocolo y se determinan determinados valores por las prácticas a realizar, o contratos directos entre las obras sociales y estas entidades. También saber que no va más el sumo todo y lo divido por las camas que tengo. Eso no va más, porque los pacientes pueden consumir distintos tipos de servicios nuestros. Y que en cada una de estas entidades de salud hay transformaciones, y esas transformaciones, como ustedes habrán visto, se dividen en hacen dos o tres subdivisiones. Una es la de la atención generalizada, la otra la de cuando evidentemente ya estamos realizando algún tipo de tratamiento u operación a ese usuario, ¿sí? Y lo postraumático, que son los cuidados luego de
de haber pasado por algún tipo de intervención dentro del instituto. Todos ellos, todas esas actividades o transformaciones consumen factores específicos de esa transformación o de ese servicio específico y a su vez consumen algún tipo de factor distribuido en estas unidades de apoyo, ¿sí? Como es la parte de la administración. Esto no se olviden que es una servucción, hay parte que es visible y no visible, hay cosas no visibles como la administración, que también generan factores que también deben ser cargados de alguna forma a esa solución patológica, a esa unidad donde se están mezclando todas esas capacidades profesionales, tecnológicas y de gestión para el diagnóstico, para el tratamiento y para el post-tratamiento, porque solamente puede ser diagnóstico y ese diagnóstico generó una solución patológica de diagnóstico. Usó laboratorio o usó rayos X y nada más. Más todos los indirectos de todos los centros de apoyo que le correspondían a rayos X. Ese tipo se fue, generó una solución patológica o una orden de producción, como lo quieran ver. En esa orden de producción va a tener lo variable específico, su radiografía, el honorario de ese radiólogo, el honorario de algún médico director del radiólogo, lo que fuere, un porcentaje de la depreciación de esa máquina de rayos, etcétera, 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 y va a tener también un porcentaje de la administración, va a tener un porcentaje de la infraestructura donde está esa sala de rayos, va a tener parte de la limpieza, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Después el resto, Josefina, hablo con Josefina, que era la que se le presentó esa disparidad en el uso de una o dos soluciones. Bueno, después el resto es todo cuestión de distribución, ¿sí? Y las distribuciones, como ustedes bien saben, son absolutamente subjetivas. Desde Cartier nos decía, y bueno, inventamos en qué formato, si no es evidente, claro y inequívoco, bueno, hay que inventar de alguna forma de llegar con esos factores indirectos a, en este caso, la solución patológica. Por supuesto que tienen que ser medianamente lógicas esa base de distribución. Generalmente las tienen en el enunciado, pero si no las tuviesen y las tienen que suponer, bueno, supongan, inventen. No cualquier pavada, pero ¿se entiende por dónde pasa la cosa? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, sí. Bien, ¿el resto? Sí, se entiende, Gustavo. Pero digo, ¿hay problemática mucho más profunda que esta? Digamos, lo que los quiero relajar es problemática. Tampoco es problemática. Lo importante es que tengan claro el nudo de la cosa. En el banco donde se genera y donde se consume, decía, el costo variable más grosso del banco es la tasa pasiva que está pagando. A ver qué dice José. Sí, no. En realidad son... voy a spoilear un poco. Josefina, me haces decir cosas que no quiero decir. En realidad son dos tomas de decisiones. Y encima queda grabado. Y encima queda grabado. Claro, no te puedo spoilear nada entonces, Josefina. Lo que quiero relajarlo es que en realidad son tomas de decisiones puede ser de empresas agropecuarias o puede ser una empresa de servicio. Puede ser un banco o un sanatorio que tiene que tomar una decisión de esas decisiones que ustedes ya conocen. ¿Sí?
Entonces como que se mezclan las cosas, pero en definitiva son tomas de decisiones, ¿sí? No va a ser, a ver, si la pregunta es, ¿vamos a tener un práctico de...? Ahí está, bueno, de nada, José. No van a tener un práctico específico de campo, no van a tener un práctico específico de banco y ni uno de salud. En realidad son tomas de decisiones que se realizan en ese tipo de empresas. Y que a veces ese tipo de empresas tienen algunas características especiales. En principio nada más. Los invito a los que no pudieron ver los prácticos que los repasen, así como los hace Josefina, que detecten cuáles son, si hay algún error, los vamos viendo en la semana, no tengo ningún problema. Son cosas sencillas, pero a veces se hacen dificultosas, pero en realidad son distribuciones. Y van a ver que todo cae en lo mismo, en esa solución patológica en cuanto a prestadores de salud, y lo de los bancos, ya les digo, es muy sencillo. Ingresos por un lado, costos variables por otro, tasa activa genera ingresos, tasa pasiva genera costos variables, más algún otro costo variable, más algún otro costo fijo, más algún otro ingreso. No hay mucho más para profundizar. Si hay alguna duda específica, por supuesto que disponibles toda la semana hasta el jueves. Fíjense, repasen de acá el jueves lo de agropecuaria que quieren preguntarle a Gladys. Si Gladys no viene, bueno, estaremos nosotros y veremos todo lo que es la producción agropecuaria. ¿Alguna otra duda, chicos? No habló nadie. ¿Hablaron dos nada más? ¿O están muy afilados? ¿O estamos muy perdidos? ¿Cómo estamos? ¿Hola? Bien, yo quería preguntar, más que nada porque como que llegué a una conclusión a partir de leer y de ver los videos, en Servucción, en los tres casos que vimos, banco, salud y agro, que básicamente los modelos de asignación de costos podrían ser cualquiera siempre que se siga la teoría general del costo, ¿verdad? Y dependiendo la necesidad de información. Absolutamente. Bien. Celebro que te hayas dado cuenta, porque es así. No solo, perdón, Bien. Julieta, te aclaro. Lo de producción agropecuaria, lo de empresas agropecuarias, no es que sea una servucción. Puede ser, si se prestan servicios, algunos servicios específicos para una explotación agropecuaria, pero en realidad esto es empresa de servicio y costos específicos, o actividades específicas. Una de ellas es la agropecuaria. Decidimos la agropecuaria porque la teníamos la especialista en la materia y porque en realidad es algo que lo vemos, salimos acá, ya hay campo, hay producciones, estamos rodeados de producciones agropecuarias. Entonces, para ustedes es una buena salida. De todas maneras, no van a ser especialistas, pero sí van a tener alguna buena pata de gestión. ¿Sí? Sí, por supuesto. Bien, perfecto. Teoría, acuérdense, volvemos a ver si lo tengo por acá. No. Volvemos a... Sí, lo tengo por acá. A ver. Casualmente. Ahí. Al plano teórico, ¿lo están viendo? ¿Se está viendo? Sí, sí se ve. Sí, se ve. Al plano teórico, donde, como bien dijiste, Julieta, está la teoría general, ¿sí? El plano técnico en el que podemos definir o elegir cualquiera de los modelos, como bien dijiste, Julieta, pero ¿y para qué? Podemos usar cualquiera de estos a partir de la quali o de la quanti. Uno es acuérdense, para la determinación de la renta,
¿sí? Que era enfrentar los ingresos versus los costos, y otra es para retroalimentar un sistema de toma de decisiones, ¿sí? O para la gestión de costos. En este caso, justamente este es el caso de los agropecuarios, a la hora de determinar la renta, hay una resolución técnica desde la contabilidad que nos puede dar algunos puntitos muy específicos. Esta RT46 que reemplaza a las 22, 17 y la 9, bueno, que todo materia contable. Pero está claro, es así, como bien dijiste vos. Siempre voy a dejar de compartir. Siempre que podamos brindar alguna técnica, debe estar colgada del primer piso. Primer piso, teoría. Segundo piso, técnicas, en base a la aplicación de cualquiera de los modelos, es el aspecto práctico, digamos, y el uso o la aplicación en la realidad de la empresa. Bueno, hoy nos hemos extendido, como nunca, pero valía la pena las aclaraciones. Si alguno tiene vergüenza, que lo puedo entender, los esperamos por el mail, en cualquier tipo de consultas, ¿sí? No se hagan ningún problema. Y en el parcial no vamos a usar, bueno, el parcial va a ser, como ya les dije, algo teórico, muy corto, de verdadero o falso, muy rápido, para una vez que lo entregan, se llevan la tarea. Y la tarea van a ser 2 pequeños casos de decisión. ¿Sí? Está todo perfecto. Bueno, no tengan miedo que va a andar todo bien. Sí, cualquier duda tienen nuestras direcciones de mail, si les surgen dudas en la semana, y si no el jueves nos vemos en clase igual. Sí. Si no se asusten porque hay todo un rumor de que se van a adelantar las vacaciones de invierno, y si se adelantan las vacaciones de invierno, el calendario académico nuestro cambiaría, pero bueno, no se hagan problemas, los vamos a tener, digamos, nunca van a ser perjudicados, ¿sí? En una de esas se pasa todo para atrás o veremos. Bueno, gente, nos estamos viendo el jueves, gracias por la atención, y hoy les vamos a subir entonces estos nuevos materiales. Que tengan buena semana. Bueno, muchas chicos, gracias. nos vemos el jueves. Adiós. Bueno, gracias, Lisa. Sí, está para... Bueno, ahí viste que pidieron los chicos, habría que subir. Yo no las tengo, sinceramente. Las presenté, recién me estaba fijando mientras vos hablabas. La filmina de salud. Sí, la de salud y de agro. Ahora la subo. Ah, ¿vos la tenés? Sí, ahora la subo. Yo me fijé en los materiales de años anteriores y ahora no la tenía. Bueno, quédate tranquila. Bien. Ahí lo subo y te lo mando también por mail. Sí, las descargo. Yo entro a Unicef virtual y las descargo. Bueno, si lo querés mandar, mándamela, es lo mismo. Entro, digamos, siempre está bueno, viste, más allá de que figuren en la nube, al menos a mí me gusta tenerlas, la tengo en mi drive, ponele. Listo. Ahora lo Che, subo. bueno. No, pues. Gracias por la participación. Estuvo bueno. Metiste un tema muy impactante, digamos, que está bien, lo vamos a tener que tener en cuenta para el año que viene. Sí, capaz que si se quiere meterlo programático, digamos. Y armar presentaciones, digamos, y si es una clase, armar una slide armar slides para una clase. Fíjate, digamos, yo tenía todo mucho más amplio. Claro. Sí. O armar un videíto, guarda. Puede ser también, sí. O sí, algo medio interactivo, alguna cosita así. Hay que armar algo. Bueno, sí. Genial, loco. Bueno, nos vemos. Sí. Nos vemos. Chao, abrazo.